y tenemos la chance ya de tener nuestra primera entrevista de la jornada. Estamos en comunicación con Gastón Gutiérrez. Gastón Gutiérrez, que es parte del Ejecutivo vietmense, pero lo vamos a entrevistar en primera instancia allí como gerente general del GIRSU, que ha tenido algunas novedades en la jornada de ayer, pero vamos a primero a saludarlo a Gastón Gutiérrez. Gastón, buen día, aquí Fernando Sicone te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando. Saludos al equipo en el piso y a toda la audiencia. Bueno, Gastón, yo decía, hubo novedades con el GIRSU porque, según anunciaron, se ha licitado la operación del Centro Ambiental Patagónico GIRSU, y queremos saber de qué se trata. Sí, el día de ayer se dio la primera instancia del proceso licitatorio para la operación del relleno sanitario y la planta de transferencia del GIRSU, que implica la recepción, transferencia de los residuos domiciliarios de parte de Viedma, Patagones y San Javier, sí. Su transferencia y traslado hasta el relleno sanitario que está en la ruta provincial 51, y ahí nuevamente su recepción, su disposición final y tratamiento con la remediación ambiental correspondiente y el monitoreo, ¿no? Eso se hace con maquinaria del consorcio, ¿sí? Con camiones, con topadoras y demás del propio consorcio, y lo operan empresas privadas, cooperativas, quien se presente como oferente, ¿no? Y el de ayer lo que se hizo fue la apertura de la primer carpeta, que es la carpeta técnica que tiene que presentar el oferente, sí. Y si cumplen con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones, en los próximos días se procede a la apertura de la oferta económica. Ajá. Gastón, te pregunto, para situar a la gente que quizá nunca fue todavía, por ejemplo, al GIRSU, ¿qué es lo que hay ahora como estructura y qué es lo que viene a complementar esto? No, esta licitación en realidad viene a brindar un servicio que ya se está brindando actualmente. Lo que nosotros tenemos como estructura es la planta de reciclado y la planta de transferencia en la calle 30, es precisamente la planta de reciclado que la opera la cooperativa Cotrambi, sí. Y anexa, ¿sí? Una planta de transferencia donde llegan todos los camiones recolectores diariamente, y cada 2 camiones recolectores que se transfieren a un camión más grande, ese camión va rumbo al relleno sanitario, que está a 25 kilómetros por la ruta provincial 51 en sentido a Bahía Creek. Bien. Y ahí lo que se hace es se pesa, se recibe, se descarga sobre los módulos que están totalmente recubiertos por membrana y demás, son celdas, se vuelca y inmediatamente se cubre con material árido y con maquinaria pesada, y queda cubierto, queda confinado en un sistema totalmente impermeabilizado y cubierto para su posterior remediación. Cuando se ocupa una celda, sí. Se hace una remediación final con la extracción de los líquidos lixiviados que se generan por la descomposición de la materia orgánica, y se foresta con especies nativas. Entonces uno hace una obra de remediación que es la de máxima categoría a nivel mundial en la remediación y la disposición final en relleno sanitario de los residuos domiciliarios. Gastón, esta obra tiene un presupuesto millonario. No es una obra, lo que se licitó es un servicio. Un servicio, perdón. Solamente van a operar el servicio. Sí, tiene un presupuesto de 143 millones de pesos para los próximos 2 años. Ajá. Es importante. ¿Y hubo oferentes? ¿Hubo varios? Hubo 3 oferentes que presentaron los proyectos correspondientes con las carpetas técnicas, que tienen muchísimos requisitos de antecedentes en servicios sanitarios, antecedentes de servicios de los profesionales que intervienen en la materia, las ecuaciones económicas financieras que respalden el funcionamiento de los oferentes y demás. Y bueno, se va cada oferta, bueno, hay ofertas de 400, 500 y 600 hojas, claro. Así de las carpetas técnicas, así que se va a analizar hoja por hoja, y en los próximos días, si cumplen con los requisitos, se vuelve a citar a los oferentes y se procede a la apertura de la oferta económica, que también fue presentada ayer, pero obviamente fueron firmadas y quedan bajo resguardo hasta que se analicen las carpetas técnicas. Bien. Si hay algún oferente que no cumple con todos los requisitos de la carpeta técnica, no se procede a la apertura de la oferta económica.
Claro. ¿Cómo lo ves funcionando al GIRSU al día de hoy? Mira, para verlo puesto en marcha en plena pandemia, para no haberse trabajado la concientización y educación ambiental previo a la puesta en marcha del sistema, y para los esfuerzos económicos que están haciendo Viedma y Patagones, la verdad que lo vemos bastante bien, porque lo vemos incrementando el nivel de residuos reciclables que entra a la planta de reciclado, mejores comportamientos en calle por parte de la comunidad respecto de los residuos, y después ya los análisis más técnicos y ambientales que tienen que ver con la proyección de uso de las celdas, de ocupación del relleno sanitario y demás. Vamos en los niveles óptimos de ocupación. Queda disponibilidad para el confinamiento en el relleno sanitario para los próximos 4 años. Y la verdad que eso tiene una perspectiva sumamente positiva. Quiere decir que no nos estamos excediendo en los residuos que hay que disponer finalmente. Te pregunto por algo que va anexado, que va todo junto, porque tienen el DVR, el Depósito Voluntario de Residuos, que está funcionando bien, le han hecho algunos retoques, pero ha cambiado la visual, ya no tiene quizá los volquetes, que estaba todo bien ordenado, y ahora está como todos los depósitos juntos. ¿Esto se debe a una cuestión económica, que ya no están los volquetes? No, estamos así, en un pleno cambio de organización en el funcionamiento. Sí, los volquetes eran un sistema muy oneroso y poco eficiente, poco eficaz en realidad, porque incluso el contratista que tenía la operación de la vigilancia y el que tenía la operación de los volquetes no estaban cumpliendo con los requisitos y con las formas para brindar el servicio. Entonces decidimos por administración municipal implementar un nuevo sistema que lo estamos reconfigurando. Tiene que ver con la disposición bajo nivel de ese nivel elevado que hay, sí. Que lo clasificamos en la medida que no sean residuos mezclados, para poder transferirlos ya directamente con una pala cargadora y con la batea a donde corresponda. Si es a la escombrera, si es a la planta de transferencia, a la planta de transferencia, y si hay residuos reciclables, se trabaja en conjunto con la cooperativa Cotrambi. Nosotros ahora en temporada habíamos disminuido los días y el horario, pero ya los estamos reconfigurando para ampliar el horario y ampliar los días, porque empieza a crecer la demanda por parte de los vecinos y los usuarios. Claro, inclusive me parece a mí, cuando arrancó tenía carteles denominadores de donde uno podía depositar cada depósito, cada residuo, y ahora ya no sé si están. Sí, hay algunos, los estamos acomodando para instalarlos nuevamente, porque precisamente, muchas camionetas lo chocaban, cuando hacían marcha atrás para descargar o escombros, o césped o ramas, la chocaban, y se fueron sintiendo cada uno de los carteles, y ahora lo vamos a volver a reordenar para su clasificación, y que los usuarios, los vecinos puedan tirar bajo nivel y pueda ser transferido por la maquinaria propia. Claro. Te llevo a otro tema, Gastón, y ya ahora te meto en funciones de secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de Viedma exclusivamente, porque han estado trabajando, de hecho el fin de semana, si no me equivoco también, allí las protecciones que tiene el río, como para evitar que la basura se vaya hacia ese lugar, que siempre se paran y controlan que los residuos voluminosos no se vean en el río, pero que habían estado rotos, ¿no? ¿Estuvieron trabajando en los últimos días? Sí, hace 10 días aproximadamente quedó reparado inmediatamente el canasto de Bulgaria y Ituzaingó, que es el que menor daño había sufrido. Previo a las lluvias de la semana pasada, estuvimos trabajando de noche en la última limpieza, cuando la marea lo permitía, para que no se generen inconvenientes con las precipitaciones, precisamente. Y el canasto de Ayacucho se retiró la estructura dañada la semana pasada. El contratista estuvo trabajando en la herrería, reforzando, pintando, volviendo a soldar toda la malla, y entre ayer y hoy, cuando la marea lo permitía, ya lo estaba colocando y reforzando finalmente. Es algo que para nosotros es lógico que suceda, porque los canastos no se dañaron por falta de mantenimiento, estaban totalmente limpios, pero las precipitaciones de hace 3 semanas, que fueron sumamente copiosas e ininterrumpidas prácticamente durante 5 días después de la ola de calor,
forzaron mucho el trabajo del sistema de bombeo, que es el que impacta de lleno sobre las estructuras. Claro. Entonces lo que se está trabajando ahora con los ingenieros que hicieron los cálculos preliminares y con el herrero que lo construyó en su momento, y con nuestro equipo de servicios públicos, es modificar seguramente las salidas de las bombas para que no impacten directamente sobre la estructura por el alcance que tienen y por la fuerza, que es de 1000 litros por segundo. Entonces cuando hay marea baja, funciona por el sistema pluvial, funciona por gravedad, no por bombeo, entonces no se ejerce esa fuerza ni sale por esos conductos, y cuando hay marea alta y que funcionan las bombas, ya va a haber agua dentro del canasto, entonces en vez del agua impactar sobre la estructura, va a impactar sobre agua, generando menor fuerza. Pero bueno, lo monitoreamos permanentemente porque desde un principio dijimos que esto era un prototipo. No conozco este sistema que haya sido implementado en otra parte del mundo. De hecho, hace poco tuvimos contacto con una vietmense que vive en Suiza hace muchos años y que vio cómo en Suiza lo habían puesto. Estamos hablando del primer mundo contra nosotros, y al tiempo lo tuvieron que retirar por precisamente muchas veces la fuerza de la naturaleza y las inclemencias del tiempo son las que dañan estas estructuras, y no la falta de operación y mantenimiento de los mismos, que también vale recalcar que el sistema pluvial es mucho más amplio para el gobierno de Viedma que solamente 2 canastos, que si bien es una medida sumamente acertada que surgió como producto de un trabajo en conjunto en el marco de la Mesa Ambiental con la Defensoría del Pueblo de Río Negro, pero que también la comunidad requiere la atención del municipio en otros puntos, por ejemplo, para que no se produzcan anegamientos en los distintos barrios en los momentos de las precipitaciones. La última y te libero, porque la semana pasada estuviste acompañando al intendente Pedro Pesati en gestiones que realizaron en Nación, y tuvieron varias noticias, y quiero que me expliques un poquito qué será Senderos del Monte, qué es el proyecto Casa Común. Bueno, sí, tuvimos no solamente buenas noticias, sino tuvimos muy buenas devoluciones por políticas municipales que está implementando el gobierno de Viedma en cabeza del intendente Pesati. El proyecto Sendero del Monte es el proyecto amplio que en el cual estaba contemplado la inauguración que tuvimos en diciembre del Centro de Valoración del Monte Renegrino en el Balneario del Cóndor. Sí. Es la piedra fundamental sobre la que se erige el proyecto de este Senderos del Monte, en el cual vamos a repoblar el Monte Renegrino en el lugar donde hay ya germinando más de 1100 plantines. Es el primer vivero municipal de Viedma, el único plantinero y semillero de especies nativas de la Patagonia, y el cual también nos va a dar origen a un proyecto y un sueño que tenemos con el intendente Pesati, que es el de crear la primera reserva municipal en la zona de nidificación de la colonia de loros más grande del mundo, ¿no? Desde el faro hasta conectarse con el área natural protegida Punta Bermeja. Y el proyecto Casa Común va de la mano con precisamente este proyecto que tiende a una política macro del gobierno de Viedma, de un proyecto de conservación de la biodiversidad, la flora y la fauna de nuestra región, y a su vez contemplando la separación de residuos en origen para los comercios y las instituciones del Balneario del Cóndor. Entonces se conecta con las distintas políticas públicas ambientales y de servicios públicos que se desarrolla acá territorialmente en Viedma, y ya en la próxima etapa, de la mano de la educación ambiental y la repoblación del Monte Renegrino, incluida la separación de residuos en el Balneario del Cóndor y Costa Atlántica. Bien, dijiste algo y me vino a la memoria, que creo que fue hace un tiempo, ya hablamos, una nota larga y tendida, el tema loros. Me da la impresión, no hay cada vez más en el casco urbano. Lo que sucede es lo siguiente, esa situación se monitoreó con los especialistas, con los biólogos que tenemos acá en Viedma y en el Cóndor, y con el doctor Juan Macelo desde Alemania, que hace pocos meses estuvo acá con nosotros trabajando. Lo que sucede es que los loros es una de las pocas especies de aves del mundo que tienen la capacidad de elegir si reproducirse o no ante la disponibilidad de alimentos. Previendo que no iba a haber disponibilidad de alimentos o suficiente disponibilidad de alimentos esta temporada, hay muchos ejemplares que decidieron no
no procrear, ¿no? Entonces, ejemplar masculino, o sea, macho que no procrea, Sí. no tiene cueva. Entonces, por esa misma razón, al no tener cueva, vemos más en el casco urbano del balneario del Cóndor. Y lo mismo sucedió con lo de la lobería, que se trasladaron hacia Idevi. Uh-huh. Pero los vemos también en Viedma. Sí, en Viedma también más, no con la misma no en la misma cantidad que en el balneario del Cóndor, pero también se los ve para acá. Son ejemplares que han decidido no es que se mudaron de lugar permanentemente, ¿no? Que si en esta temporada no han procreado, entonces no tienen cueva y andan libres. Acá la audiencia está muy atenta, me mandan, es cierto, en Patagones también se ven mandadas de 30 a 40 loros juntos. Sí, lo que hay que tener en cuenta también es que Patagones es la ruta, ¿sí?, hacia el núcleo de alimentación principal que está en el meridiano, el núcleo de monte de alimentación principal de esta colonia que está en el meridiano, ¿no? Entonces el tránsito entre Viedma y Patagones también hay por momentos que es frecuente verlos. Claro. Bueno, Gastón, te tuvimos muchos minutos, pero te agradecemos. Seguramente vamos a volver a charlar prontamente. No, por favor, hasta cualquier momento. Adiós. Allí pasaba Gastón Gutiérrez. Empezamos hablando con él del GIRSU en su función de gerente general del GIRSU, pero sobre esta licitación de la operación del trabajo de la mano de obra del Centro Ambiental Patagónico GIRSU, que es la operación del relleno sanitario y la planta de transferencia. Esa licitación se hizo en la jornada de ayer. Terminamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la Municipalidad de Viedma, con su cartera, que él es el secretario de Servicios y Espacios Públicos de Ambiente, de los canastos que se rompieron porque había mucha cantidad de agua, muchos residuos y terminaron tirando todos los elementos al río. Hubo que repararlos. Allí hubo vecinos que también dieron su mano. Hablando recién de las gestiones que realizaron en Buenos Aires con el intendente Pesati, y terminamos hablando de los loros, que los vemos a la vuelta de la esquina, y en el balneario del Cóndor muchísimo más. Pero bueno, obviamente son preocupaciones y temas que son cotidianos y que es parte de la vida de nuestra comarca.